La juventud en la política y las redes sociales. Me presento, mi nombre es Alexandra Romero. Introducción. La juventud hoy en día se ha convertido en una parte clave de la política, pero tiene muchas dificultades. Una de ellas es que los jóvenes no se interesan y se están totalmente decepcionados de la política, ya que muchos presidentes no cumplen con sus promesas y eso hace que los jóvenes se decepcionen o que no se interesen netamente. Muchos de ellos a través de las redes sociales expresan su descontento o malestar sobre este problema, pero también debemos identificar cómo mejorar este problema y cómo puede beneficiarnos las redes sociales. Otra parte también es fundamental, es que saber cuándo o cómo identificar cuándo es una información falsa, ya que a través de las redes muchos de estos jóvenes se pueden mal informar sobre esta situación. ¿Por qué es importante hablar de política entre los jóvenes? Hoy en día es muy importante hablar en política con nuestros pares, ya que nos permite conocer nuestros derechos, participar sobre las decisiones que pueden pasar hacia un futuro para nosotros mismos o para las próximas generaciones, cómo pueden afectar a nosotros y cómo poder evitarlas también, poder construir una sociedad más justa, más democrática. Por eso es importante hablar de política entre los jóvenes. Definición sobre la juventud en la política y las redes sociales. Hoy en día el problema central es que hay una baja participación juvenil en todos los ámbitos de los procesos políticos, la cual los jóvenes se dejan mucho guiar por las redes sociales. Aunque estas plataformas son una oportunidad para la participación juvenil, también una brecha de desinformación importante, donde los jóvenes se pueden desinformar o no saber bien la realidad de las situaciones y no participar conforme a lo que debería participar sobre esta información. Es relevante que la juventud se sienta parte del sistema, ya que hoy en día los jóvenes no se sienten parte del sistema. Eso pasa actualmente mucho en Chile, y que se vuelva a reencantar con esto, para que vuelva a haber una participación activa en todo lo que impacte la política y que sea representativa y democrática. A través de esto daremos cierta información recopilada durante todo este trabajo o informe. El primero es el encuentro de jóvenes de la participación y medios de los ciclos de la UDP, un informe del 2024. Este se realizó a personas de 18 y a 29 años en Chile, donde los datos que permiten evaluar los hábitos de este medio y el consumo informativo de cómo los jóvenes se informan en la política chilena, los cuales las formas tradicionales son la participación, a la asistencia a las manifestaciones o pertenecer a alguna organización social. Pero lo que más se ve en este informe es que 1 de cada 10 jóvenes y el 72% de los jóvenes manifiestan que ya no están interesados en la política porque se sienten que ya no es igual que antes y que cuando hay un político no los representa en su 100%. Hoy en día las redes sociales son un canal preferente para la actualidad para los jóvenes, ya que muchos de ellos ahí dice cuál es su candidato o cuáles sus manifestaciones o su desinterés por la política. Otra información recopilada es un informe del efecto político del uso de las redes sociales que evidencia sobre la participación política convencional y no convencional en Chile. Este documento analiza el uso de las redes sociales y cómo influye la participación política tanto convencional y no convencional en Chile en el año 2016 al 2021, donde muchos de los resultados principales es que la mayoría de los jóvenes votan por a través de las redes sociales, pero no van a votar físicamente. O cuando hay que votar obligatoriamente van, pero muchas veces no saben cuál es su candidato presidencial favorito o sus candidatos gubernamentales, concejales, etc. Otra información recopilada son las brechas individuales en el consumo de la información política en la televisión, prensa, redes sociales. Este informe es hecho a través de la Universidad Central de Chile.
Las brechas importantes son el consumo de la información de la política de la televisión y en las redes sociales. Mucho de esto se hace porque la gente ya, o principalmente los jóvenes, ya no están interesados tanto en la televisión como en la prensa porque no se sienten en confianza y le creen más a las redes sociales. Y este es un informe donde habla sobre las políticas y cómo informa la televisión y la prensa a través de esto del año 2021-2019. Ahí va paso a paso cómo se ha proyectado todo este informe. Este otro informe realizado por las Naciones Unidas, donde está explicando, o dice el texto, explorando la dinámica de la participación política en los gobiernos locales de América Latina. Este informe, realizado por las Naciones Unidas, establece o analiza la participación en Latinoamérica y destaca que la capacidad y el potencial de los jóvenes a grandes cambios, pero también hay un gran obstáculo que a través de este informe dice cuáles son los obstáculos que tiene la juventud o la gente en América Latina, donde los espacios, por ejemplo, en la municipalidad hay poca participación y esto también nos dan cómo poder solucionar estos problemas para que los jóvenes se sientan parte y puedan participar de una forma activa en nuestras municipalidades o en cada comuna para que los jóvenes se sientan parte y puedan participar sobre todo en este ámbito. Análisis del contexto. Vamos a ver tanto histórico, cultural y social. En la parte histórica, en Chile hay una participación activa en los partidos políticos, pero también hay un desencanto sobre la política. Esto hace que los mismos partidos políticos tengan una reinvención a través de las redes sociales donde tengan sus canales de expresión y unas organizaciones juveniles para que se agreguen más personas, etc. Otra parte es el ámbito social, donde Chile tiene una desconfianza en la política y la forma de legislar. Muchas de ellas se puede decir que a través de las redes sociales muchas de estas personas dicen cuál es su descontento y se expresan sobre esta magnitud. Las redes sociales también transformaron el espacio de expresión y protesta hacia la política. Y los jóvenes hoy en día participan más, pero no activamente, sino que participan generalmente en redes sociales. Cultural. A través de los años se ha tenido muchos cambios, sobre todo en el método de empleo de la juventud, pero este sistema en las redes sociales es un espacio cultural propio de los jóvenes hoy en día, entonces hay que fortalecer para que los propios jóvenes se sientan parte del sistema. Aquí podrán encontrar varios factores clave. Entre ellos están las instituciones y el Estado, donde podrán encontrar el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En el Poder Ejecutivo se promueven políticas de juventud como programas, becas, participación ciudadana, fomentación del liderazgo juvenil, etc., donde también se realizan leyes sobre educación, sobre participación ciudadana, que se garanticen los derechos políticos y se sancione la discriminación y la exclusión de estos también. Otro factor clave son los partidos políticos, donde los partidos políticos muchas veces buscan en redes sociales para que los jóvenes se interesen y hacen campaña, entre otras. Pero muchas veces los jóvenes no tienen el compromiso de participar activamente en todas estas cosas. También están las organizaciones civiles y organizaciones juveniles, donde se promueven la educación cívica, los derechos humanos, los centros de estudiantes, federaciones. Son espacios donde aprenden mucho a ejercer la participación democrática, donde se debe escuchar a todos los estudiantes, donde tienen que saber resolver problemas, entre otras dificultades. Es un paso importante para que los jóvenes puedan aprender a una participación. También está la Junta de Vecinos, donde muchos se pueden involucrar sobre las decisiones comunitarias que se pueden haber en este proceso. Factores clave. El medio de comunicación y redes sociales, las plataformas digitales son claves para la expresión de todos los jóvenes.
donde se difunden movimientos, organizaciones, protestas. Hoy en día las plataformas digitales es una parte clave, ya que mucha gente, o sobre todo los jóvenes, ya no ven televisión, entonces muchos de los jóvenes ven redes sociales y se informan a través de las redes sociales. Y ahí es donde se organizan las protestas, manifestaciones, organizaciones, etcétera. Otra también están las organizaciones internacionales, tal como la ONU, la CEA, CEOAL, UNICEF, que apoyan políticas de jóvenes y la participación y los derechos de estos también. Actores clave. Jóvenes. Hoy en día los jóvenes están muy desilusionados sobre la política, entonces hay que volver a encantar a los jóvenes sobre la política, que tengan una participación activa, que sea democrático. Y eso es muy importante, ya que hoy en día muchos de los jóvenes ven o velan solamente por el bienestar personal, y la democracia o la participación es ver sobre todo el país o sobre todo la comunidad. Entonces es muy importante que hoy en día los jóvenes se sientan representados, que estén activamente, y esto también es un factor que muchos de ellos lo hacen a través de redes sociales. Por eso las redes sociales son fundamentales también para que los jóvenes puedan eh, sentirse más a gusto o se vuelvan a encantar con la política. Aquí mostraremos series de posibilidades y soluciones. Una de ellas es la educación cívica. Es muy importante reforzar la educación cívica, sobre todo desde la preadolescencia, adaptando nuevas realidades a las redes sociales, fomentando, por ejemplo, videos en el aula, donde los niños sean consecuentes y puedan razonar sobre por qué tienen que tener una participación activa, qué es la democracia o qué es un partido político. Esto es muy fundamental que de chicos sepan, para cuando ya sean jóvenes no se sientan desilusionados sobre la política y que pueden hacer cambio y formar un mejor futuro. Otra solución es la organización social y ciudadana. Hoy en día en Chile existen muchas organizaciones que por esto hay que fomentar donde los jóvenes se puedan reunir, hablar de temas relevantes como son los cabildos, donde pueden expresar su desencanto o qué les gusta del sistema o cuáles son las mejores que les gustarían ellos tener para el sistema. Tener una participación activa, ya que hoy en día en muchas partes los jóvenes, un gran porcentaje no tienen una participación activa, entonces en las municipalidades o en otras partes también se debería haber una organización donde los jóvenes se puedan juntar y tengan un espacio donde podés conversar de estos temas, donde puedan tener un internet gratis para que todos tengan la misma eh, información y que no haya desinformación sobre esto también. Las redes sociales también pueden fortalecer las campañas de los partidos políticos, como en TikTok, Instagram, Facebook, otras aplicaciones que pueden ser llamativas. También educativo para que los jóvenes se vuelvan a reencantar por la política y que haya un cambio significativo. También hay regulaciones digitales que impulsar leyes donde la desinformación para las personas sea penado y que hayan regulaciones de transparencia en todas las campañas políticas. Fortalecer organizaciones juveniles, donde se sientan apoyados, donde tengan sus propios espacios, donde puedan realizar distintos tipos de talleres, centros culturales, poder liderar. Esto es una parte muy fundamental para que los jóvenes se sientan parte. Y en conclusión, las redes sociales es una parte clave para los jóvenes puedan participar en la política y así expresarse, aunque la desinformación es un gran desafío gracias a las redes sociales. Es tanto bueno como malo, ya que hoy en día muchas veces la desinformación es mucha y la gente tiende a confundirse y los jóvenes también. Entonces tenemos que saber cómo poder saber cuándo es una información falsa y cuándo es una información verdadera. Y también que los jóvenes tengan una gana de participar y fortalecer para que los jóvenes tengan una participación activa y democrática hoy en día en nuestro país.